Amigos de quenoticias.com, un cordial saludo para todos ustedes. Continuamos dialogando con Jorge Luis Ugarte. Él es socio de Buró Tributario. A propósito de que en estos días, ¿no? Los ecuatorianos están preocupados a propósito de llenar su proyección de gastos personales 2023. Algo que regularmente, ¿no? Podría resultar un poco incómodo, a veces confuso, pero para eso estamos conversando precisamente con los expertos. Jorge Luis, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista en quenoticias.com. Muchísimas gracias, José. Un placer poder colaborar como en ocasiones anteriores. Un saludo para todos ustedes, para la comunidad de oyentes y seguidores que tienen tan prestigioso diario. Muy bien, Jorge Luis, vamos a empezar por el principio, ¿sí? ¿Qué es esto de los gastos personales? Bueno, te comento, lo que son los gastos personales es un beneficio tributario que ya vienen teniendo las personas naturales desde hace algunos años atrás, ¿sí? ¿En qué consiste estos gastos personales? En términos generales, es la posibilidad de poder hacer uso de cierto grupo de gastos personales o cierto tipo de gastos personales con la finalidad de poder pagar un menor impuesto a la renta, ¿sí? Los gastos que normalmente o que están contemplados como gastos personales de acuerdo a la normativa tributaria son los gastos por concepto de salud, de vivienda, vestimenta, educación, cultura y alimentación. Ok, los ecuatorianos van a tener que ir llevando, como en años anteriores, también una especie de registro de cada una de sus compras, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable en estos casos? Es correcto. Y bueno, me voy a remontar a 2 años atrás, cuando en el año 2021, para ser más preciso, en noviembre del año 2021, se creó la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. ¿Qué sucedió con esta ley? Pues bueno, esta ley trajo una serie de cambios en materia tributaria y dentro de esos cambios que trajo la ley fue la forma de hacer uso de los gastos personales. Anteriormente esta ley, José, los ecuatorianos, personas naturales, tenían la posibilidad de deducirse sus gastos personales y poder así determinar cuál va a ser su base imponible sobre la cual se iba a pagar el impuesto a la renta. Una vez que la ley fue creada y salieron las modificaciones, una de esas modificaciones señalaba que los gastos personales, a diferencia de en años anteriores que puedan ser deducidos, ahora el gasto personal va a servir únicamente para poderse rebajar una vez que ya se determine el impuesto a la renta. Y esta rebaja va a depender de algunos factores y va a ser entre el 10% y el 20% sobre un límite máximo permitido. Anteriormente, cuando se podía deducir los gastos personales, el límite máximo sobre los cuales se podía hacer esta deducción era de 1.3 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. Estamos hablando que eran más o menos como 13.000, 14.000 dólares, ¿sí? ¿De qué forma se calculaba anteriormente? Tú determinabas ya lo que era tu impuesto a la renta, tu base imponible, y de ahí descontabas los gastos personales y determinabas tu base imponible sobre la cual ibas a hacer el cálculo de tu impuesto a la renta. Así funcionaba antes. Con la creación de esta ley, el cambio, pues como te comenté anteriormente, ya no consistía en deducírtelo, sino más bien en rebajarte. ¿Y cuánto te ibas a poder rebajar? El 10 o el 20% de un valor máximo permitido. ¿Qué es lo que te dice la ley? La ley te dice que vas a tener que hacer una comparación entre los valores que tú proyectaste por concepto de gastos personales o el límite máximo de 7 canastas básicas familiares. Para citarlo como ejemplo, digamos que la canasta básica familiar en el año 2022, diciembre del 2022, era algo así como $763. Si ese valor lo multiplicamos por 7, dan aproximadamente 5.344. Entonces,
¿Qué te toca hacer ahora que estás en relación de dependencia y vas a tener que presentar tu proyección de gastos personales? Tu empleador lo que va a hacer es va a comparar la proyección que tú tienes versus estos 5.344. De los dos, va a escoger el valor menor. Digamos que lo menor son los 5.344, pues bueno, a ese valor le va a calcular un 10% o un 20%. Estamos hablando que pueden ser 500 y pico o 1.062 aproximadamente. Ese valor, ese porcentaje, lo va a tener que rebajar de tu impuesto a la renta calculada. ¿Sí? Entonces, si podemos notar, José, hay mucha diferencia entre la forma de cálculo anterior y la fórmula de cálculo actual. Hoy por hoy, de hecho, la persona natural paga mucho más impuesto a la renta en comparación a antes de que esta ley sea creada. Bueno, quienes están obligados a presentar su declaración de impuesto a la renta es siempre y cuando superes la fracción básica desgravada, que para el año 2022 es 11.722. ¿Sí? Se entiende que si tú percibes ingresos por encima de ese límite, ya podrías tener un impuesto a la renta a pagar. Si estás por debajo, pues ya estás dentro del margen o del rango cero y no vas a pagar impuesto a la renta. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Cuál es la principal recomendación que puedes dar ahora, Jorge Luis, para poder llevar un buen orden, ¿no? Respecto de nuestros gastos? Bueno, la principal recomendación es primero que presenten la proyección de gastos personales. Si tus ingresos para el año 2022 los proyectas que van a estar por encima de la cifra de los 11.722, es buen momento para presentar tu proyección de gastos personales. Esta proyección de gastos personales tú tienes para entregársela o presentársela a tu empleador hasta el mes de enero, es decir, hasta el 31 de enero del 2022, El 23. 31 de enero. Correcto, hasta el 31 de enero. La ley te dice hasta el mes de enero. Entonces tienes todo el mes de enero para poder presentar esta proyección de gastos personales. Esa es la primera recomendación, no olvidar presentar eso ahí porque de alguna u otra forma va a ayudarte a que optimices tu pago de impuestos. ¿Qué pasa si Primera no lo recomendación. presento? Bueno, no vas a poder hacer uso de los gastos personales. Por más de que tengas gastos personales, tu empleador, ¿qué va a hacer? Te va a calcular tu impuesto a la renta sin deducirte o sin rebajarte, perdón, esos gastos personales. Y vas a pagar probablemente mucho más. Ok, Ese, entonces, Esa es la primera recomendación, ¿sí? Hacer uso o presentar tu proyección de gastos personales. La segunda recomendación es que todos tus gastos personales durante el año 2023 estén debidamente soportados con comprobante de venta válidos por el SRI. Si bien es cierto con la reforma, que es un poco más profunda de lo que hemos conversado o lo que traté de resumir, si bien es cierto, ya con la reforma no tienes límites. Antes tú tenías un límite por cada tipo de gasto. Recordemos que antes era 0.325 veces la fracción básica. Entonces a veces tenías límites de 3.500 para vivienda, para alimentación, para educación. Ya hoy por hoy con la creación de esta nueva ley y su reglamento ya no tienes un límite. Sin embargo, igual para hacer uso de tus gastos personales tienes que sí o sí contar con comprobantes de venta válidos. Entonces, la segunda recomendación, solicite al proveedor del bien o del servicio pues, que le emita un comprobante de venta autorizado por el Servicio de Rentas Internas. Y pues bueno, conservar esa información de tal forma que cuando el próximo año le toque presentar su anexo de gastos personales, tenga toda la información a la mano, lo tenga documentado, pues lo pueda soportar y sustentar. Luis, algo importante para poder ir finalizando este diálogo. La información es muy importante y que la gente comience a enterarse un poco más sobre lo clave que significa presentar su proyección de gastos personales, ¿no? Así es, así es. Definitivamente recordemos hoy por hoy que el Servicio de Rentas Internas como administración tributaria tiene toda la información a la mano. ¿Sí? Tiene con cruces de información, con información de terceros. La información siempre está dentro de la base de datos del Servicio de Rentas. Y obviamente, pues lo importante es siempre estar bien asesorados y aparte de eso ahí también tener conocimiento de todos los beneficios tributarios que como contribuyente, tanto una persona natural como una sociedad tiene derecho. Que no le tengan miedo a los números, ni a los impuestos, ni a este tipo de documentos, ¿no? No,
en lo más mínimo, en lo más mínimo. Mientras estén bien asesorados, no hay que temer. Bien, muchísimas gracias, Jorge Luis Ugarte, socio de Buró Tributario. Gracias por aceptar esta entrevista con quenoticias.com. Un placer, mi estimado José. Cualquier cosa, siempre a las órdenes. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en LinkedIn, nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, para que estén al tanto de todas las noticias en materia tributaria y las reformas porque están saliendo. Un placer y a las órdenes como siempre.